Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Cultura Urbana y Periurbana. Para las personas que se conectan por primera vez, ya vamos a cumplir 8 años. 8 años estamos cumpliendo en agosto la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa y nace de una forma muy interesante. Empezamos un proyecto en donde lo que queríamos era impulsar la agricultura urbana en las casas. Entonces conseguimos unos recursos, elaboramos unos muebles a partir de madera reutilizada de los contenedores de los pallets o las tarimas, las conocemos. Hicimos 6 o 7 sets de materiales para los huertos y los compartimos a 6 o 7 casas. Y en cada casa hacíamos un taller sobre cómo elaborar estos materiales, sobre cómo poner estos materiales, plantas en estos contenedores que habíamos hecho. Y una vez que terminamos el último taller, pues la gente se quedó con ganas y decía, ¿y ahora qué? Pues ¿qué les parece si nos reunimos cada 15 días? Y entonces así, de manera natural, nos empezamos a reunir cada 15 días en una casa distinta. Nos reuníamos, por ejemplo hoy, y las personas que llegaban, una de ellas levantaba la mano y decía, a mí me gustaría ser anfitriona o anfitrión de la próxima sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Esa persona entonces íbamos y decía, a mí me gustaría aprender a hacer mi composta. Y entre todas las personas que nos reuníamos ahí, hacíamos composta. ¿Cuál era la dinámica presencial de la Red de Agricultura Urbana cada 15 días los miércoles? Pues llegábamos, nos presentábamos, pero nos presentábamos a partir de algo que le llamamos el Círculo de la Palabra, en donde todo el mundo compartía cómo llegaba, cómo se sentía. Y para nosotros era muy importante porque siempre había gente nueva, y la gente nueva siempre llega medio chiviadita, medio como que con cierta timidez, algunos no, siempre llegaba gente muy entusiasta, y entonces era una forma de romper el hielo. Después continuábamos con la parte técnica, el aprender a hacer, haciendo, y el construir una comunidad de aprendizaje, porque algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que todas las personas tienen algo que compartir y todas nosotras, las personas, tenemos algo que aprender. No hay nadie que lo sepa todo, por fortuna. Entonces, si hay saberes que compartir y hay necesidades de aprender, se construye esta comunidad de aprendizaje y de práctica, porque el aprendizaje se logra a partir de la práctica. Después compartíamos semillas, cada quien llevaba sus semillas, que nos parece que es fundamental. Un elemento importante para poder alcanzar algo que se llama soberanía alimentaria, pues es tener una soberanía en semillas. Y en la medida en que más personas aprendan a producir sus propias semillas, más autonomía tendremos y más pasos vamos a dar firmes para la soberanía alimentaria. Y después, algo que era bien rico, pues culminábamos con la comida comunitaria. Todo el mundo llevaba algo de comida para compartir y entonces nos la pasábamos muy bien y éramos felices. Y en tanto que llegó la pandemia, pues decidimos seguir haciendo estas sesiones quincenales, y en este caso me ha tocado estar echando un rollo mareador, pero queremos y vamos a empezar a buscar personas que nos reciban en su casa con todas las medidas de la sana distancia, para que nos compartan sus experiencias, cómo les ha ido, qué es lo que han aprendido en esta pandemia, y entonces mantener esta construcción de comunidades de aprendizaje. En tanto que pasa esto, y si alguien quiere anotarse para recibirnos en su casa, no iríamos las multitudes, porque no se puede, porque hay elementos de riesgo. Pediría a quien habla, quizás la señora que está atrás, grabando, si así su tiempo se lo permite, que siempre hay que agradecerle que esté tan pacientemente ahí, tan atenta, y podemos visitar los huertos, hacer recomendaciones, compartir saberes, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien quiere, váyase anotando y podemos ir hasta donde sea posible. Muy bien, pues entonces eso. El tema de hoy es un tema que me parece importante
y me voy a ir muy rápido, porque la señora que está atrás me recomienda que sea muy ágil. Entonces voy a tratar de ser ágil, tratar de ser rápido. Si tienen preguntas, comentarios o cosas que nos quieran compartir de experiencias, se los vamos a agradecer. Si no, pues vamos a terminar pronto, nos vamos, comemos y seguimos en la pachanga de la vida maravillosa. Hay que celebrar que estamos vivos. Hoy con el COVID y estas cepas que emergen, siempre hay que agradecer a la vida que estamos vivitos y coleando. Tenemos que seguir cuidándonos, como que se ha relajado la cosa, y pues hay muchas fuentes de contaminación que están ahí presentes y que vale la pena. Si tienen preguntas, comentarios o algo que quieran decir, ahí nos ponen en el chat. Y si no se oye bien, pues me dicen, pero entiendo que hoy sí tenemos a óptimo condiciones los micrófonos y entonces se podrá escuchar. Muy bien. Pues entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Nosotros todos los domingos, cada 8 días, en el Tianguis Agroecológico de Jalapa pusimos algo que se llama canasta de semillas. Y es un espacio de intercambio de semillas y de plantas. Y siempre vamos a estar agradecidos porque esto ocurre de manera extraordinaria y de manera amorosa. Y entonces, algo que hemos visto es que las personas utilizan los recipientes que tienen en casa para hacer sus macetitas y llevarlas a compartir. Me parece que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si de por sí ya estoy compartiendo la tierrita en donde irá la plantita, comprar una macetita implicaría un gasto para compartir y me parece. Entonces voy a tratar de reutilizar los materiales que tengo en casa y las personas los van a recibir. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo recibo una plantita en una lata de estas. Como se dan cuenta, esta es una lata de metal que ya está oxidada, y entonces en este proceso de oxidación empieza la degradación de la lata. La lata está hecha de hierro, y entonces el hierro se puede empezar a liberar al ambiente, y pues es un metal. Es un metal que está liberándose lentamente, que probablemente en pequeñas cantidades a todo dar, pero que en la medida en que sean cantidades mayores, pues puede ser un elemento de contaminación. Yo recibo mi plantita aquí, agarro, la pongo en mi camita, y como la latita ya está oxidada, pues ¿qué hago? Pues la llevo a la basura. Y entonces estoy recibiendo un residuo y yo estoy, en consecuencia, generando este residuo al llevarlo. Entonces lo único que se hizo en esta cadena fue prolongar un poco la estancia de este material, pero al final estuvo en la basura, llegó a la basura. Y al final es un material que contamina. Entonces la invitación de hoy y la reflexión que quiero hacer con ustedes tiene mucho que ver con estas cosas. Con cómo podemos aprender a separar los residuos, pero no solo a separarlos, sino la invitación hoy principal es que no tenemos que generar residuos. Tenemos que empezar a imaginar cómo le hacemos para no generar residuos. Y algo que les quiero compartir de entrada es que si nosotros de manera general pesáramos nuestros residuos, el 50%, entre el 45 y el 50% de nuestros residuos son residuos orgánicos. Y el otro 50% pueden ser residuos inorgánicos. Y esto es una buena noticia. Una buena noticia porque si yo separo mis residuos orgánicos, me quedo con ellos y hago composta, le estoy quitando un 50% de problema al ambiente. Porque la materia orgánica, cuando nosotros la revolvemos, va en las bolsas de plástico junto con otros residuos y eso genera un problema de contaminación muy serio. La materia orgánica, como ustedes saben, empieza a generar lixiviados. Y esos lixiviados de materia orgánica se empiezan a infiltrar cuando son muchos o cuando son pocos, igual se infiltran los lixiviados. Hay cuerpos de agua, ríos subterráneos, que alimentan a los ríos que están afuera, y entonces estos lixiviados van a dar a estos cuerpos de agua y contaminamos. Cuando un río tiene exceso
de materia orgánica, cuesta mucho trabajo degradar esta materia orgánica y se acaba el oxígeno. Y al no haber oxígeno en un cuerpo de agua, los organismos que requieren de oxígeno para vivir se van a morir. Entonces, cuando nosotros vemos la espuma, cuando vemos el color y que se pone verde los cuerpos de agua, entonces quiere decir que hay un exceso de materia orgánica y ese es un problema muy serio porque acaba con la vida de los cuerpos de agua. Entonces, si nosotros revolvemos los residuos, entonces estos residuos además se vuelven un problema porque generan malos olores, porque generan moscas, porque generan patógenos, porque generan metano, porque generan otros gases de efecto de invernadero. Y no sé si ustedes han ido a los tiraderos de residuos a cielo abierto, siempre hay como pequeños incendios que justo porque este calor que genera la materia orgánica y estos gases que pueden hacer, se pueden quemar y entonces se va a generar pequeños incendios alrededor de esto, lo cual es muy contaminante. Si nosotros separamos simplemente los residuos orgánicos de los inorgánicos, estamos dando un paso muy importante. Porque entonces liberamos a los sistemas del 50% de su volumen. Y entonces la gestión municipal, que es una responsabilidad de los ayuntamientos de los residuos, va a ser más eficiente. Y si en esto le añadimos que haya una política pública para hacer una gestión adecuada de estos residuos, entonces los problemas de contaminación van a bajar. Entonces, quitarle la materia orgánica ya es un avance importante. Pero nos queda el otro 50% de residuos inorgánicos. ¿Qué vamos a hacer con este otro 50%? ¿Cuáles son de qué se constituye este 50% de residuos inorgánicos? Y si nosotros abrimos nuestro cesto de basura, ya le quité el 50% de los residuos orgánicos, que lo voy a hacer composta de manera maravillosa, los otros 50% son reflejo de nuestros hábitos de alimentación. Entonces, si nosotros reflexionamos sobre nuestros hábitos de alimentación, podremos reflexionar sobre si es necesaria tanta comida empaquetada. Porque si yo genero muchos residuos inorgánicos, es porque entonces tengo un alto consumo de alimentos que vienen envasados en estos recipientes. Pueden ser naturales, por ejemplo un queso, dice uno, qué rico queso, que trae su envase, su tapita y todos los materiales. Puede ser que sea queso y que digan que es fresco, pero entonces ese envase ya es un residuo que va a continuar un ciclo que puede ser interesante si yo lo separo y si este material es reciclable, o puede ser que vaya al relleno sanitario, al tiradero y llene de plástico. ¿Cuál es el problema de generar tantos residuos? Aunque haya una gestión adecuada de estos residuos, no existe ninguna infraestructura, al menos en México, no existe aún ninguna infraestructura suficiente para reciclar la cantidad de residuos que generamos en el país. Entonces, ese es un problema muy serio, porque aunque decidiéramos separarlo de manera correcta, que es un rollo, y ahorita lo vamos a ver, aunque existiera la infraestructura, una planta para procesar estos residuos, no hay suficiente para hacer esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos consumiendo de manera muy grande alimentos empaquetados. El tema es más interesante, por fortuna hoy creo que está cambiando esta cultura. Pero el tema es interesante porque compro en paquetes y después pido una bolsa para echar este paquete, para cargar esto, y hay personas, ahora por fortuna en muchos lugares, en muchos estados del país, Veracruz es uno de ellos, se está legislando sobre no ofrecer ya plásticos de un solo uso. Plásticos de un solo uso quiere decir que hoy lo adquiero, nada más lo usé y lo voy a desechar.
Por ejemplo, una botella de refresco o de agua. Una botella de refresco de agua es solamente lo voy a usar una ocasión y entonces lo voy a tirar. Hoy las empresas, muchas empresas, las grandes empresas multinacionales están invirtiendo grandes cantidades de dinero para tratar que sus procesos se vuelvan más amigables con el medio ambiente. Porque se han dado cuenta que si quieren que este negocio siga, el negocio de ellos, es necesario entrarle a la onda ambiental. Se están vistiendo de verde, pero no es suficiente. Y entonces vamos a ver que muchas empresas empiezan a decir que no tiene azúcar, que no tiene grasas trans, que etcétera, etcétera, porque hoy, y eso hay que celebrarlo en nuestro país, la legislación está siendo muy fuerte para evitar que se siga contaminando nuestro planeta. Si la legislación existe, entonces, ¿cuál es la otra parte? Y la otra parte es nuestra responsabilidad. Y esto tiene que ver con la forma en que consumimos. Bueno, esa es la historia. Si nosotros tratamos de ver el ciclo de vida de un producto, y de manera muy sencilla lo podríamos dividir en estas etapas. La primera etapa se llama la extracción de materia prima. Esto es, para yo hacer una lata de aluminio necesito materia prima. Y esta materia prima está debajo de la tierra. Entonces, para sacar esta materia prima, lo que yo tengo que hacer es quitar la vegetación, quitar el suelo útil, el suelo arable le llamamos, y después tratar de encontrar este material para procesarlo y producir el aluminio. Esa es la fase de extracción de la materia prima. En el caso del plástico, pues proviene de hidrocarburos, de petróleo, y entonces lo que tengo que hacer es extraer el petróleo, irse a la industria de la petroquímica, la industria que produce materiales a partir del petróleo, y después de irse a la cadena de distribución. Entonces la primera etapa le llamaríamos extracción de materia prima. La segunda etapa es la fabricación. Entonces, este material, a partir de ello, por ejemplo, la lata de aluminio, lo que voy a hacer que es a partir de la materia prima, voy a fabricar mis latas de aluminio y estas latas de aluminio las voy a utilizar para un montón de cosas. Por ejemplo, hasta para el agua. Si ustedes piden un agua, les van a dar una lata de aluminio y entonces van a estar, o una botella de plástico. Entonces, en este sentido, viene toda el componente, el tema de fabricación. Después vendría el tema del consumo. Yo compro esa lata de aluminio, estoy pagando un dinero por esa lata de aluminio, del precio total de esa lata de agua, yo voy a pagar una cantidad de dinero por el agua, una cantidad de dinero por el recipiente y una cantidad de dinero porque me lo vendan. A eso le llaman marketing. Entonces las empresas invierten, por ejemplo la Coca-Cola, el 11% de sus costos de producción están dedicados al marketing. Y uno simplemente tiene que ver una olita así y ya en su imaginario tiene Coca-Cola. Entonces, no es de gratis que nosotros, al ver solo una imagen, pensemos en Coca-Cola porque hay una fuerte inversión para que esto ocurra. Entonces, hay una gran inversión en los costos de fabricación, en todo lo que es publicidad. Después, entonces, viene el consumo y después tenemos el desecho. Entonces, este sería el ciclo de vida de un producto. Hoy a esto le llaman economía lineal. Extrae, fabrica, consume y desecha. Y hoy se empieza a hablar, no hoy, sino ya tiene algunos años, y por ejemplo la Unión Europea le está apostando mucho, y hoy en México cada vez se escucha más, hablar de la economía circular. En vez del desecho, dale una siguiente oportunidad, que es el reciclaje o el reuso. Y entonces esto es hoy un tema muy interesante, porque estoy hablando de materiales que vamos a utilizar para el huerto, pero por ejemplo la fabricación de ropa tiene un costo ambiental muy alto cuando nosotros usamos tintes, por ejemplo la mezclilla, para que tengamos este color azul,
se necesitan tintes que son artificiales, sintéticos, y que cuando se degradan contaminan el agua. Entonces, en toda la cadena de consumo se están generando una gran cantidad de residuos y uno diría, pues es que es inevitable porque me tengo que vestir. Sí, pero si yo empiezo, y esto lo están haciendo muchas empresas, por ejemplo, hoy las empresas lo que están pidiendo es acopiar esta ropa. Hoy en esta dinámica de esta economía circular, en Europa y en Estados Unidos, y no tardando en México, en Polanco, vamos a ver tiendas, boutiques, de materiales de segunda mano. Porque entonces se está haciendo una reflexión sobre los costos que implica el reciclar incluso estos materiales. Entonces, si nosotros podemos aprovechar todos estos materiales, nos salimos de un concepto que me parece que es muy interesante, que se llama la obsolescencia, que tiene que ver con que pensamos que los materiales dejan de servir porque me dicen que ya está fuera de moda o porque simplemente no lo puedo reparar. Entonces, esta es una obsolescencia adquirida porque me siento fuera de moda o una obsolescencia programada porque el aparato se va a echar a perder en algún momento y me va a salir mucho más costoso poderlo reparar que comprar uno nuevo. Entonces, cuando hablamos de la economía circular, incluso estos materiales, las piezas se pueden utilizar nuevamente y entonces los efectos de la contaminación son mucho más bajos. Entonces, hoy tenemos que apostar a esta economía circular. Si nosotros entramos a este ciclo de vida de los materiales y nos vamos por la economía circular en vez de la economía lineal, de acabar en el desecho, me parece que ya es un paso importante. Sin embargo, todo tiene sus asegúnes. Y voy a poner algunos ejemplos. Pensemos en el proceso de extracción de materia prima. Tiene que ver con el origen de la materia, las consecuencias sociales y las consecuencias ambientales que tiene esto. Pensemos, yo encuentro un yacimiento de la materia prima del aluminio y ese yacimiento se encuentra ubicado en una zona que es sagrada para una comunidad. Entonces las empresas van a hacer lo posible, van a incluso a corromper a los gobiernos para que esa zona pueda ser adquirida, sacar la materia prima para producir el aluminio. Pero como ya les había dicho, producir aluminio, por ejemplo, una lata de aluminio equivale a 1.300 gramos de dióxido de carbono. Si lo ponemos como una medida, estaría generando una contaminación muy elevada para extraer la materia prima para producir una lata de aluminio. Entonces esto tiene costos ambientales y puede tener costos sociales porque muchas de las reservas de materiales, metales, para muchos de los materiales que usamos en todo lo que nosotros necesitamos, muchas veces están en estas comunidades. Entonces las sacamos de sus pueblos, la gente se queja y en las noticias nos lo pintan como que la gente no quiere el progreso, porque esta empresa va a invertir tantos miles o cientos de millones de dólares para generar empleos. Pero entonces a veces no sabemos los efectos que tiene en la contaminación. Entonces, la extracción ya de por sí está generando problemas ambientales, está generando problemas sociales y problemas económicos. La fabricación, entonces la fabricación, y me voy a detener, voy a atravesarme, perdón. Por ejemplo, esta maravillosa, ahí me disculparán los de la empresa, pero esta es una leche que tiene certificado de orgánico, es una leche orgánica y si ustedes ven el envase, pues está bien chido, ¿no? Entonces está muy bonita la presentación, color verde, en material PET, todo es chido. Leche muy buena, de libre pastoreo, leche de vacas fácil de digestión, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tenemos en la fabricación del material?
Tenemos el PET, tenemos este plástico que se usa como la etiqueta, tenemos esta tapa, entonces tenemos 3 materiales que tengo cuando adquiero aunque sea orgánica la leche, estoy teniendo 1, 2, 3 materiales distintos que si yo quisiera separar y reciclar, tendría que quitar esto, ponerlo en un contenedor, quitar esto, ponerlo en otro contenedor y esto en otro contenedor. Entonces, para que una marca, para que un alimento pueda comercializarse, tiene que ser atractivo, porque nosotros dicen comemos con los ojos, y entonces para que esto sea atractivo en el proceso de fabricación se utilizan ciertos componentes. Pongo este ejemplo. Bueno, está el de la leche. Vamos a pensar en un material multicapa. Entonces, la imagen es bien importante y esta imagen de verde, naturaleza de los productos, está esto. Un material multicapa tiene 11 capas ultrafinas, son capas muy delgaditas de plástico, aluminio y cartón. Entonces, si yo quisiera, y esto tiene que ver entonces con el reciclaje, si yo quisiera reciclar un material multicapa, tendría que preguntarme qué porcentaje de este material es reciclable, qué costos implican reciclar este material y qué impacto ambiental estaría generando este material. Por ejemplo, el aluminio, si bien tiene un alto costo y un alto efecto contaminante, es un material que se puede reciclar hasta en un 68%. En cambio, el PET solamente se puede reciclar en un 3% de las condiciones actuales. Entonces, aunque me digan que hay un centro de acopio para reciclar, los costos ambientales, los costos económicos y el impacto que tiene estos procesos son elevados, aunque yo intentara reciclar. Entonces, es importante pensar en estas cosas. ¿Preguntas, comentarios? Ahorita reviso, pero hay saludos de Fernando Hernández, Gracias. de Francisco Vázquez, de Un abrazo. Reinaldo Sánchez de parte de la red de Chiapaneca de Huertos Educativos. Ay, mucho gusto, bienvenidas y bienvenidos. Y espera un segundo, y Rocío Romero. Ay, un abrazo a Rocío. Un abrazo a Rocío Romero de Maela y de Jalisco del Jicote y de tantas cosas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí presentes y vamos a seguir en este rollo. Ahora, el tema es que a ustedes, las personas que están ahí, están súper convencidas de esto que les estoy diciendo. Entonces, voy a ser muy concreto en este video para que no esté tan pesado y lo puedan compartir si quieren compartirlo. Porque entonces, primera reflexión. Si yo pudiera reciclar todo el material, que sería un problema serio, porque no se puede reciclar todo el material, entonces, de cualquier manera, habría costos y habría un impacto ambiental. ¿Sí? De cualquier manera. Si yo genero este desecho, aunque lo reutilice, y eso es lo que hacemos cuando usamos estos materiales en el huerto, al final es un desecho. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Y esa es como la gran invitación. La conclusión es entonces que no hay que generar residuos. Y esto está vinculado con nuestras formas de consumo. Si yo voy a ir al supermercado, que es parte de las libertades que tenemos en este país, entonces pues puedo llevar mis recipientes, mis bolsitas para hacer esto. ¿Por qué? Porque hoy está de moda el tema, y esto, si ven esta lógica que quiero ir desarrollando, como que no existe alternativa aún, y las empresas le están invirtiendo una lana para poder hacer estos materiales reciclables. Uno de los materiales reciclables más chidos, por excelencia, es el vidrio. El vidrio es el material que más alto porcentaje tiene de potencialidad de ser reciclado. Se puede reciclar, lo malo es que no existen
suficientes empresas para reciclar el vidrio y no todo el vidrio es de la misma calidad, entonces no se puede mezclar. Entonces, aunque potencialmente es reciclable, porque al final esto es arena de mar, sílice, al final es difícil de reciclar. Entonces, aunque fuera reciclable, pues yo estoy comprando una botellita, la cual estoy pagando, para tomarme un vasito de agua. Entonces, aunque sea reciclable, es importante. ¿Por qué? Porque entonces las industrias nos empiezan a vender la idea de que hay materiales reciclables. Por ejemplo, y esto se puede documentar muy fácilmente, empezamos a ver estos recipientes con este color y entonces nosotros cuando vemos este color ya pensamos en que es biodegradable. Y entonces decimos, pues ahora sí puedo seguir utilizando estos recipientes para empaquetar comida, total es biodegradable. Hoy se sabe que no todos los... Para dar la apariencia de biodegradable, ponerlo, y aunque tenga un porcentaje de material que efectivamente es biodegradable, la gran cantidad de estos materiales no es biodegradable. El unicel, y tomaré sus palabras, el unicel tarda más de 1000 años en degradarse. Es, en este caso, si nosotros clasificamos los plásticos, sería el que tiene el número 6 y las letras PS, poliestireno. Entonces, el unicel es un material que tarda mucho en degradarse. Pero déjenme, les doy un dato. En México se estima que se producen unos 15,000 toneladas de unicel al año. Y entre el 20 y 30%, ¿qué es el unicel? 5% de material y lo demás es aire. Entonces, esto esencialmente no pesa, casi pudiera flotar. Entonces, si pensamos que la industria de los alimentos se consume o se venden en nuestro país más o menos 5,000 toneladas, o 500, ¿cuántas dije? 1,500, entre 500 y 500 toneladas o 5,000, no recuerdo bien el dato, se me acaba de ir. Pero pensemos en toneladas de esto. Imagínense cuántos recipientes generamos de estos al año. ¿Cuál es el problema del unicel? Y de estos materiales que se dice que son reciclables. El unicel tarda más de 1000 años en degradarse. A mayores temperaturas es más dañino. Entonces, cuando se quema, genera sustancias como el estireno. Quiere decir poliestireno. La materia prima del unicel se llama estireno y se ha demostrado que es probablemente cancerígeno. Y el reciclaje es complejo y costoso, lo que les decía hace un momento. Entonces, simplemente tener un recipiente de unicel ya es un factor de riesgo si, por ejemplo, hoy en el campo es muy común, bueno, hoy en el campo siempre ha sido un poco una tradición, la gente cuando barría su casa, la hojarasca, cositas de estas pequeñas maderas, lo que hacía juntarla, le ponía un cerillito y se quemaba. Entonces, lo único que se estaba quemando era materia orgánica y relativamente no habría tanto problema. Pero si yo meto a mi casa una botella de plástico, si yo meto a mi casa unos recipientes de estos y mantengo esta tradición de quemar los residuos en mi casa, lo que estoy haciendo es incrementar la temperatura, estoy respirando estas sustancias que son tóxicas y entonces me estoy exponiendo para que probablemente pueda adquirir una enfermedad como el cáncer. Entonces, pues estoy metido en un problema. Hoy vemos que las bolsas de plástico, dice, gracias, thank you por tu compra, biodegradable. Y algo que les quiero decir, con 100% reciclable, no tiene, no sé qué, recolecta, etcétera, etcétera. Entonces, si yo veo una bolsa que dice biodegradable, pues ya no me preocupa tanto porque al final se va a degradar.
Y entonces puedo seguir consumiendo mis bolsitas y que viva la vida. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Y yo anoté esta cita, estas cosas que les cuento son de varias referencias. Y dice, el plástico biodegradable. Para que este plástico sea biodegradable, se tienen que generar determinadas condiciones de temperatura y humedad para que sean consumidos estos materiales por los microorganismos. Y entrar entonces en un proceso de oxidación, de degradación, que favorecen su conversión en agua, dióxido de carbono. El proceso de degradar esta materia genera dióxido de carbono, porque es un proceso metabólico, y biomasa. Entonces, para que esta bolsa de plástico pueda, si verdaderamente por sus materiales fuera biodegradable, y esa es la primera pregunta, pero para que esta bolsa de plástico pudiera convertirse en biomasa, lo que tendríamos que hacer es tenerla por separado de los otros plásticos y los otros residuos. Darle las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para que los microorganismos lo pudieran degradar y entonces convertirlo en biomasa, aunque libere dióxido de carbono. Entonces, aunque sea biodegradable, el tema que tenemos es que no se va a degradar en las condiciones en que nosotros generamos y tiramos nuestros residuos. Ese es un hecho. Si fuese biodegradable, no todos los materiales son biodegradables. Los materiales biodegradables, entonces los podemos, ¿dónde está? Clasificar en dos. En plásticos biodegradables no composteables, quiere decir que puede ser que haya materiales que sean biodegradables, pero definitivamente no van a ser composteables, y los plásticos biocomposteables. Entonces hay materiales que efectivamente son composteables. ¿Cuáles son? Los que están hechos a partir de materia orgánica. Por ejemplo, pueden usarse trigo, puede usarse papa, puede usarse camote, puede usarse yuca. ¿Por qué? Porque estos materiales son muy ricos en almidón. Y el almidón entra en un proceso químico para producir el bioplástico. Y entonces este bioplástico efectivamente sí es biodegradable. Entonces, perdón, es que el viento está aquí. Bueno, entonces, para que esto fuera biodegradable, biocomposteable, entonces estas materias primas tendrían que hacer esta. Hay materiales, hay plásticos que se dice que son biodegradables y que no tienen su origen orgánico. Entonces, hay una amplia gama hoy en el mercado de productos que se llaman biodegradables. Es como los plásticos, poder yo saber cuál es el destino que le puedo dar a los plásticos porque los tengo que separar, es un rollo. Entonces, nuevamente, no hay materiales tan biodegradables. Bueno, entonces, por ahí va la historia. No sé si hay comentarios, preguntas, experiencias. Entonces, el tema es que yo compré mi leche orgánica porque me preocupa mi salud y bla, 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 bla. Tengo este residuo. Entonces ya simplemente por adquirir, ya tengo un residuo y ya tengo parte de la historia de vida de este recipiente. Porque ya se extrajo la materia prima, petróleo, ya se fabricaron 3 materiales distintos, ya se envasó la leche, ya pude tener la leche aquí en anaquel sin que se echara a perder y después la refrigeré. Dice, una vez abierto, refrigérese. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy tengo este residuo. ¿Qué voy a hacer? Les decía, es un rollo. Entonces la gente dice, pues lo vuelvo maceta. Y luego entonces en las escuelas, y qué bueno, y seguramente los compañeros de la red de huertos educativos allá de Chiapas tienen esta reflexión de manera muy profunda y están en contra de esto. Muchas veces en las escuelas se dice, hoy vamos a hacer un taller de reciclaje. Y entonces le piden a las mamás que traigan sus botellas de PET y entonces las cortan, las pintan
de colores, con caritas, con animalitos y quién sabe qué cosas, y ahí le ponen la tierrita, la macetita y se llevan la huertita. Entonces llega el niño, ay mamá, mira qué bonito. Y la mamá puede ser que diga, ay mi amor, qué bonito, vas a cuidar tu plantita. O puede ser que diga, ay, trajiste basura, vas y la tira. ¿Qué pasó con ese material que potencialmente era reciclable? Potencialmente era reciclable porque yo no lo estaba reciclando. Lo que estaba haciendo era reutilizarlo. Lo que hice al pintar este material es que rompí el ciclo de vida y ya no es reciclable. Porque antes tendría que quitarle la pintura, o el barniz, o la diamantina, o etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos hacer, si tenemos estos materiales y queremos hacer macetas, por favor, nunca las pinten con ninguna pintura, aunque sea de agua. Porque entonces rompo el ciclo de vida de mi material. Entonces, de manera general, la siguiente recomendación es no usen ningún material adicional que ustedes van a reutilizar. Porque si nosotros tenemos la cultura de separación, entonces podré ir al reciclaje y estar incorporando, enriqueciendo esta economía circular que queremos impulsar. Esa sería una recomendación importante. Idealmente no tendría que generar. La pregunta es, sí, pero la leche no te la venden sin envase. Pues sí, por ejemplo en Jalapa hay varios negocios que te la venden, por ejemplo en envase de vidrio. Y como antes era, tú agarras el envase de vidrio, lo lavas, se lo das al lechero y él te da un envase de vidrio con la leche. O más aún, tú vas a la lechería, llevas tu recipiente, te echan la leche y esto. Y uno podría decir, pero es que somos muchos y no hay leche suficiente. En la medida en que más personas pidan la leche así, entonces vamos a empezar a ver que muchas empresas se están empezando a volver a vender en granel, porque ya le está cayendo el 20 de que la gente está demandando estos materiales. Bueno, si voy a reutilizar, por favor, no añadir ningún otro componente a esto para si yo quiero hacer macetas. Te manda saludos fraternos Rogelio desde Bolivia. Ay, muchas gracias, un abrazo muy grande. Bueno, luego decimos, bueno, pero pues pues vamos a usar, bueno, ya vimos que el unicel no, por favor, aunque aquí tengo el unicel, tengo mi macetita, que puedo yo, aquí incluso hay tierrita, tengo mi macetita y ahí tengo mi unicel. Si se empieza a romper, este residuo se empieza a generar y entonces estoy hecho un rollo. Entonces, y si se empieza a calentar, pues ya ni les quiero contar. No traigo yo un ejemplo del PVC, que es otro material de plástico, el número 3, pero su proceso, el PVC es el que usamos para las tuberías, para sacar esto. Y hay algunos huertos que hacen sus macetas y así se ven espectaculares y lo ponen en YouTube y en Pinterest y toda esta cosa. Mi huerto y usan tubos de PVC. El PVC, entonces, su proceso de fabricación es muy, muy, muy contaminante. Y cuando el PVC se quema, genera una sustancia a altas temperaturas, una sustancia que se llaman dioxinas, y las dioxinas se ha demostrado que es un gas de efecto invernadero, pero además es muy contaminante y daña mi salud. Entonces, no podemos usar. Bueno, entra la onda de lo alternativo, y entonces empezamos a usar cartón o papel, por ejemplo, para el helado, en vez de dártelo en unicel, te lo dan en esto. Lo que tenemos que cuidar, y aquí quiero hacer una diferenciación, es, vean cómo este material brilla, no sé si lo alcancen a distinguir, y este material no brilla. Entonces, ¿por qué es que este brilla y este no brilla? Porque entonces este tiene una pequeña capa de plástico. Lo vamos a hacer. Entonces, es papel, pero también tiene plástico. Y este material que no brilla es papel y nada más es papel. Entonces, si yo voy y compro mi helado, pues idealmente habría que entender que este es un recipiente que tiene plástico y este es un recipiente que no tiene plástico. Yo voy a reutilizar este material que no brilla
por ejemplo este, y aquí voy a hacer una maceta. Entonces, en vez de llevar, ¿cuál es la condición? Que este material va a durar mucho menos que una maceta de este material. Pero ¿cuál va a ser la consecuencia? Que este material sí se puede biodegradar y este material no se va a biodegradar. Entonces podemos usar estos materiales para hacer nuestros... Luego, por ejemplo, algo que también es muy socorrido en los talleres de reciclaje, ya vamos a quitarle el nombre de reciclaje y vamos a hacer talleres de reutilización de los materiales, de los residuos que generamos en casa, podrían llamarle. Es muy socorrido los conos de huevo. Y entonces, nuevamente, llegan los niñitos, los llenan de tierrita, les hacen su hoyito, ponen la semillita y van, ay, 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 ay. ¿Qué profundidad les gusta que pueda llenarse de tierra estos conos de huevo? Serán 2, 3 centímetros. Entonces, a estos materiales los podemos reutilizar perfectamente. Este material ya es reutilizado, no es cartón, no es materia prima nueva, ya es materia prima reciclada, lo que hace incluso difícil su reciclaje, pero es de biodegradable. Entonces, lo que podemos hacer con esto es un germinador, no más. Ponemos a germinar aquí nuestras semillitas, porque la ventaja es que puedo empalmar otra, y entonces si empalmo otro cono de huevos, entonces se genera como una cámara húmeda y acelera la germinación. Esa es una ventaja, pero inmediatamente que ya tengo la plantita, la tengo que llevar a otro recipiente. Porque si aquí dejo que mi plantita crezca, va a crecer estresada, y entonces eso va a impedir que esa planta pueda desarrollar su potencial productivo. Entonces, ¿puedo utilizar estos materiales en el huerto? Sí. ¿Son contaminantes? No, porque ya es un material reciclado. Es cartón, se puede incorporar al salvo que le hayan puesto alguna goma, algún resistor para estabilizar el material, pero en general es un material que es reciclable, biodegradable, y entonces lo puedo utilizar. Pero aquí la recomendación técnica es que simplemente lo usemos como un germinador, no como un semillero, porque en el semillero esperamos que la planta complete su crecimiento óptimo para poder llevar a la cama de cultivo. Entonces, este es un material importante. Entonces, las latas de aluminio, solamente reiterar. ¿Dónde está la otra lata? Acá está. Solamente reiterar que las latas de aluminio tienen varios materiales también. No sé si vean, pero aquí adentro se ve de color blanco y afuera, perdón, dije latas de aluminio, es latas de metal. Aquí es el metal y aquí está un recubrimiento justo para evitar que los alimentos estén expuestos al metal, y es una pintura que le ponen a esto. Y si, por ejemplo, compro unos chilitos en vinagre, pues la recomendación es que en tanto abro la lata, fácil lo tengo que llevar a otro recipiente, porque el vinagre puede ser corrosivo y puedo estarme echando mis chilitos en vinagre junto con la pinturita que tienen los chilitos en vinagre. Entonces, simplemente recordar que este material, que tiene también un tratamiento, pero que no es tan grande, se va a oxidar. Y esta oxidación genera una apariencia gacha, genera hierro, metal, y entonces puede ser una fuente de contaminación. Es un excelente material porque dura para varias veces, pero esta es la condición en que va a terminar. Y si queremos que nuestro huerto se vea bonito, hay gente que de plano lo va a pintar, y hay unas latas que son mucho más grandes y las pintan, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo ideal es saber que cuando voy a usar estos materiales, este es el destino y esto libera contaminantes naturales, porque el hierro es un elemento natural, pero que en el huerto, por la cantidad, puede representar un factor de riesgo. Entonces, esto es importante. Un material que cada vez se emplea más en los huertos y que me parece que tiene como muchas ventajas. Bueno, ya aprovechando aquí, se cayeron las semillas de estropajo. Ahorita
Ahorita las recogemos. Vean estos materiales, son mucho más costosos, pero la gente ya empieza, las empresas empiezan a valorar esto. Este material es simplemente cartón. Y este material puede ser que tenga su capita de plástico. Incluso la cucharita es del mismo material. Entonces, la industria está ocupada en generar alternativas porque esto es muy natural. Si el consumidor demanda y la empresa no quiere perder dinero, va a atender las demandas de la empresa. Si ustedes van al supermercado, yo en lo personal evito ir a los supermercados, no me gusta la onda del supermercado porque genera muchos residuos, pero si ustedes van al supermercado y ustedes empiezan a decir, oiga, ¿y venden a granel? Oiga, ¿y cómo sabe que el material es biodegradable? Oiga, ¿y cómo sé ese bla, bla, bla? Entonces, la empresa va a empezar a decir, es que los consumidores están preguntando por esto. Y si muchos consumidores preguntan por esto, entonces la empresa va a decir, aquí hay una tendencia que puede impedir que yo deje de ganar dinero y tengo que atender esta tendencia. Por ejemplo, una tendencia que podríamos favorecer es que haya productos locales en estos lugares. Entonces uno podría decir, oiga, ¿y aquí venden productos de la región? Oiga, ¿y aquí venden productos de la región? Y entonces, al hacer esta demanda, las empresas van a empezar a ubicar productos de la región. Ahora, lo que tenemos que hacer, porque la bronca de estas grandes superficies es que matan al productor con precios muy bajos. Entonces tenemos que reivindicar un precio justo para los productores, aún en estos lugares. Entonces, porque siempre está la pregunta, ¿por qué lo ecológico es más caro? Y yo diría, ¿por qué lo no ecológico es tan barato? Y la respuesta es que al final, siempre quien sale perdiendo es el productor. Entonces, por eso es que cuando nosotros acortamos los canales en la producción y en el consumo, entramos a otras relaciones que me parecen importantes. Bueno. Mientras te mando un saludo de Mónica Hernández. Muchas Dice gracias. que su recipiente para la leche son sus cabritas. Saludos y que hacen un queso riquísimo que tengo que probar. Esos quesos los tenemos que probar, nada más que compongan el camino. Luz Hernández, muy interesante. ¿Sabe de alguna página donde exista un medidor de productos en cuanto a nivel de contaminación? Como tal, una... permíteme. Contaminación, probabilidad de reciclaje, tiempo de vida útil, qué marca de depósito de plástico es más sustentable o duradera. Sí, insisto, una página como tal sería muy chida, tendríamos que hacer una página así, aunque la industria la tendría que hacer porque ellos no quieren perder. Existen varias páginas. Hay algo que se llama la huella de carbono que nos permite medir el impacto que tiene nuestro consumo. Yo por eso aquí en este dato del aluminio, 1.300 gramos de dióxido de carbono, que es parte de la huella de carbono de esta lata, es la que se necesita para producir esto. Lo que equivale a una semana de transporte en autobús que yo haga, una lata de aluminio. Entonces, ni les cuento lo que implica los costos ambientales que tienen estos materiales. No hay como tal una página. Hay materiales, cada vez los materiales empiezan a ser más resistentes porque las personas empiezan a buscar esto en el caso de los plásticos, porque hay plásticos que no tengo aquí un ejemplo, pero hay plásticos que expuestos al sol se cristalizan, se rompen y se van a la basura. Entonces eso es el LDP, el polietileno de baja densidad. Entonces, que es el con el que usan las garrafas de jabón y todos estos, son muy malos. Lo que está haciendo hoy algunas empresas pequeñas es que lo trituran y con calentamiento, con teflón,
generan tablas de plástico reciclado y lo están usando para hacer composteros, para hacer muebles, bancas, juegos infantiles, y me parece que le dan una segunda oportunidad a estos materiales. Es caro porque todavía el proceso industrial es costoso, pero me parece que son pasos importantes. Bueno, hablamos de la madera. Hoy la madera, por fortuna, es un material que se está reutilizando mucho. Tengamos elementos importantes cuando utilizamos la madera. Por ejemplo, yo tengo un guacal, una cajita en donde se lleva la fruta. Esto es un material que se fabrica en los bosques, son de pino generalmente, y entonces es una madera bastante delgada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando voy a comprar mis rejas de madera para envasar mi fruta, pues las compro y lo que estoy buscando es que sean baratas. Y si van a ser baratas es que no voy a utilizar muchos materiales para que esto sea barato. Entonces son materiales, diríamos, desechables. Lo que nosotros hemos hecho en la horticultura urbana es ir a las verdulerías con nuestros amigos. Oiga, ¿me regala unas rejitas? Sí, hoy ya hasta lo venden. Pero entonces es una reja. ¿Qué tenemos que tener en mente? Que es entonces un material que se va a degradar rápidamente, que se va a descomponer rápidamente. Entonces, no pensemos, y esa es una de las fortunas, que este material va a durar muchos años, porque si está a la intemperie se va a pudrir y entonces se va a romper y se va a degradar. Lo que nosotros sugerimos entonces es que una vez que lo dejemos de utilizar, mantengamos esta cadena en el compostaje, aunque sea muy lento, pero si lo hacemos triturado, esta relación carbono-nitrógeno que en algún momento hablé, pues este es un material muy rico en carbono. Por eso, porque tiene mucha celulosa. Pero entonces estemos conscientes. ¿Qué hace la gente? Lo que hace la gente es que hace le pone una bolsa de plástico y ahí echa la tierra. Entonces, sí, pero recuerden entonces que este plástico no es biodegradable, aunque la bolsita diga biodegradable. Si yo tengo mi cajita de madera con mi bolsita de plástico que va a estar, o aún peor, de rafia, entonces, con el que hacen los bultos de los alimentos, entonces, lo que estoy haciendo, si este material no es biodegradable, la luz ultravioleta de los rayos del sol van a degradar este material y lo van a volver microplástico. Y el microplástico no es degradable, no se degrada. Se incorpora al ciclo, a la cadena trófica, entonces los peces se lo comen, compramos pescadito y estamos comiendo plástico. Se estima que una persona al año se echa 50 gramos de microplásticos solita ella. Esto quiere decir que cuando yo respiro, probablemente esté respirando microplásticos. Cuando yo me echo una mojarrita, es probablemente que esa mojarra, o esa trucha, o esa lisa, o ese pescado, haya tenido que comer plástico y me esté comiendo este plástico. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? A pesar de que sé que este material se va a pudrir, no utilicemos bolsas de plástico. Y eso aquí la señora de atrás siempre lo dice. Entonces, es importante utilizar la madera. Entonces, debemos de tener conciencia de que la madera se va a echar a perder. Vamos aquí a ya hicimos nosotros este mueble de madera. Entonces, lo único que tenemos, no tiene, si se acerca aquí la ceñito, acá, no tiene plástico. No tiene plástico. Entonces se está exponiendo el material para esto. Entonces debemos de tener conciencia que el material va a durar muy poco. Bueno, una cama de cultivo de estas puede durarme 3 años. Es poco si pienso en una caja de plástico que me puede durar 5 años, pero que está liberando microplásticos. Entonces, en términos relativos, y algo que es muy importante es el diseño del material y la resistencia que tenga mi material para soportar una capa de tierra. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, nosotros cuando elaboramos este mueble, pusimos una madera mucho más gruesa
en la parte de abajo para darle una mejor estructura y entonces este material tenga una mayor oportunidad de durar. Si lo hacemos en módulos, si lo hacemos en partes y una de las maderas se echa a perder, puedo desocuparlo, reemplazar la madera, que la madera continúe en su proceso de degradación, sustituir esa tabla y entonces así ampliar la vida útil de mi producto. Entonces, ese es un poco el sentido del utilizar la madera. Pero puede ser entonces que yo utilice madera, pero que lo cubra con plástico y entonces voy a tener un factor de riesgo porque ese plástico puede convertirse en microplásticos, puede ser que se degrade y esto es. Por ejemplo, y se me olvidó el material para mostrárselos, pero estas lonas donde vienen los bultos de alimentos, los fertilizantes también los venden en estos materiales, hay mucha gente que lo utiliza para cultivar papa, porque una técnica que utilizan en internet es que tú en un bulto puedes llenarlo de tierra, hacerle unos hoyos y poner papas. Y entonces la papa va a producirse. Por supuesto que se va a producir. Pero ese material se va a degradar y ese material va a contaminar. Y es un material que tarda mucho en descomponerse. Entonces, lo ideal es que no usemos estos materiales. No sé si hay preguntas o comentarios. ¿No hay preguntas o comentarios? ¿Hay personas que nos están viendo? ¿Sí? Muchas. 55. Ay, pues muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, ya vamos a ir cerrando. Yo prometí que esta sesión iba a ser corta. ¿Qué hora es? Yo creo que no llevamos ni una hora, ¿no? No sé, no se ve aquí la hora. Bueno, pues si no hay preguntas, no hay comentarios. Solamente reiterar que, por favor, vean una toma aquí a la ceñito. Todos los materiales que tenemos, que generamos en nuestros hábitos de consumo, yo he visto a las personas más alternativas, yendo al supermercado y salir con un montón de bolsas de materiales de estos. Entonces, no generemos residuos. Esa es la recomendación. Sí. Patricia dice, ¿qué podemos usar como sustituto para el plástico en este proceso de siembra? Entonces, está la madera. Por ejemplo, si no queremos que se salga el sustrato, lo que yo uso es cartón. Entonces, relleno las paredes de cartón y entonces ya no se va a salir el sustrato y el cartón se va a degradar en algún momento y nuevamente. Por ejemplo, esta cama que está acá, una tabla, esta la hicimos en alguna sesión de la red, y una tabla se partió como aquí. Entonces se partió y por acá se le cayó un pedazo y por acá se le empezó a salir la tierra. Entonces, ¿qué hicimos? Vaciamos la cama, quitamos esta tabla, la reemplazamos y la volvimos a meter. Si veía que el material se empezaba a salir, le puse cartón. Entonces, como el cartón se degrada, si las tablas están cerca no se va a salir, pero le pusimos el cartón, si se degrada, vuelvo a sacar, vuelvo a poner cartón y con esto voy a evitar estos problemas. Entonces, la madera me parece que es un material muy amigable, que es muy accesible hoy, aunque ya lo venden, ya venden todo, ¿no? Aquí dice, buenas tardes, disculpa, ya hablaron sobre el uso de las llantas, apenas se pudo incorporar. Qué bonitas se ven. Gracias. Las llantas, las llantas es uno de los materiales que más contaminan en su proceso de producción, en su proceso, en su reciclaje por el material con el que están hechos, y es material que tiene una serie de componentes que permiten que dure mucho tiempo, entre ellos metal y el mismo plástico. Entonces, aquí siempre habrá una controversia, pero estos plásticos, cuando están a la intemperie, máximo si volteamos la llanta, se van a empezar a liberar y es probable que lleguen a parte de nuestros alimentos. Hay quien le pone un plástico, pero ya dijimos, la luz ultravioleta, la luz del sol,
lo que va a hacer es degradar el plástico. Entonces, degradar el plástico no quiere decir transformar el plástico, lo va a degradar en pequeñas partículas. A esas partículas le llamamos microplásticos y esos microplásticos viajan a través de la cadena trófica. Idealmente no tendríamos que utilizar llantas, idealmente. Hay quien lo ha hecho, hay quien lo tiene. Yo simplemente doy mi opinión y valdría la pena tener mucha más información para valorar esto. Idealmente no habría que emplearlas. Esa sería la respuesta. No sé si hay más preguntas, más comentarios. Chidoliro, vamos a ir cerrando esta sesión de la Red de Agricultura Urbana, pues dejando, sí. María, coincido, las llantas no son ideales para siembra de huertos. Gracias. Entonces, pues ya vamos a cerrar nuestra sesión de la Red de Agricultura Urbana, invitar a que si quieren que los visitemos en su casa y mostrarnos sus proyectos, podemos organizarnos, me mandan un mensajito, vamos agendando y vamos dándole palabra a ustedes, a las personas que están cultivando alimentos en su casa, que nos enseñen sus huertos, sus experiencias, sus vicisitudes y podamos ir avanzando hacia este proceso. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. No generemos residuos, es lo mejor. Es difícil porque estamos llenos de los residuos. Pero si empezamos a hacer pequeñas acciones, si empezamos a cambiar nuestra noción y empezamos a votar por una economía más solidaria, más justa, por la no generación de residuos cuando vamos a comprar, vamos a ver una transformación. En nosotros está el poder de cambiar las cosas. Si nos quedamos ahí diciendo que no se puede, efectivamente no se puede, si decimos que no se puede. Si hacemos hoy una pequeña acción para no generar residuos, van a ver que poco a poco vamos a cambiar de hábitos de consumo, vamos a cuidar nuestra salud, vamos a generar una economía local más fuerte y vamos a cuidar este planeta. Acaba de publicarse el informe sobre el cambio climático. 14,000 trabajos se documentaron y se buscaron para hacer este informe y las noticias no son tan buenas. Las expectativas del 1.5 grados para alcanzarlo en 50 años se plantea que se van a alcanzar en menos de 10 años. El nivel del mar va a subir, por lo que habrá inundaciones en las ciudades que están en la costa y es probable que estemos expuestos a zoonosis más frecuentemente como la del COVID-19. Entonces, en nuestras manos está, podemos incidir en la política pública si exigimos que estos sistemas de separación estén vigentes, que sigan, que existan más plantas de compostaje municipales y que nosotros hagamos nuestro trabajito no generando residuos. Con eso tendremos un mejor planeta para las personas que nos siguen, que hoy estamos endeudados con ellos porque le estamos dejando un planeta muy mal. Entonces, ¿hay dos comentarios? Ana Juscani, precisamente opino lo mismo, o sea que no las recomiendo y que le han rebatido mucho, pero como profesional de la salud no las recomienda. Quienes no hemos encontrado alternativa al alimento comercial, que lo estamos intentando, y no nos queda de otra sino comprarlo empacado en estas lonas de rafia, ¿qué podemos hacer con ellas? Y gracias por... Las lonas de rafia, cualquier material hecho de plástico, si queremos prolongar su vida útil y que no se degrade, no hay que exponerla al sol. Podemos cubrirlo con una tela, con un material, pero no exponerla al sol, porque, insisto, los rayos ultravioletas son los que degradan estos materiales y los vuelven micropartículas. Entonces, la recomendación es no exponerlos al sol y eso permite prolongar su vida útil. La otra es regresarlo a las mismas empresas que empacan estos alimentos o estos materiales y que ellos los puedan reutilizar la mayor cantidad de veces para no generar nuevos materiales y seguir contaminando. Hay que imaginar muchas cosas. Estamos haciendo algunas
hoy algunas pequeñas reflexiones, hay mucha más información, pero sí es importante que reflexionemos porque aunque reciclemos, que no es reciclar sino es reutilizar, la otra R que es importante es repensemos. Repensemos si verdaderamente quiero que entre ese material a mi casa. Entonces, pues bueno, de eso se trata la historia. No sé si hay más comentarios. Bueno, agradecen mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre aprendiendo. Saludos a mí. Gracias por los saludos a quien me manda. A mí otra vez. Buenas reflexiones. Complejo tomar conciencia en esta sociedad de consumo, dice Rocío. Irma Leticia dice que entró tarde. Pero bueno, Y hay quien dice que ojalá se quede el video, y sí se quedan grabados. Sí, se quedan grabados y lo pueden compartir y ver. Intentamos de que sean cortos porque si el video es muy largo se aburre uno, pero vamos a intentar que estas sesiones sean más cortas y efectivas. Entonces, saludos a mí. Muchas gracias por sus saludos. El Tetra Pak sería recomendable para la cama de madera, y ya contestó otra compañera aquí, no porque el plástico que cubre el aluminio recuerden, es plástico, aluminio y cartón. 11 capas ultra finas que están de estos materiales. No, ni para cubrir las camas, ni para cubrir las casas, por favor. Tenemos que imaginar cosas distintas a hacer estas campañas de recuperación de PET, de Tetra Pak o Tetra Brick, para llevarlos a las casas de la pobre gente que muere de frío en el invierno. Sí, se mueren de frío en el invierno, pero las casas que ellos tienen estaban diseñadas para no. Lo que pasa es que les cambiaron los materiales, dejaron de usar los materiales que eran resistentes y que tenían un conocimiento muy fuerte sobre el uso de la madera para la construcción. Mónica nos podría contar mucho sobre esto, y entonces las fuimos a cubrir con PET. ¿Qué pasa si ese PET ese Tetra Brick se cae, se vuelve una basura, la gente la quema y está respirando materiales? Entonces, no llenemos de basura los lugares en donde no hay basura, por favor. Entonces, ese es el sentido de esta charla. En conclusión, dice Erika, ¿las latas no son buena opción para cultivar? Son buenas opciones en tanto que si yo las tengo, si no las expongo tanto al agua, pueden durar mucho más, pero al final se van a oxidar y liberar estos materiales. En conclusión, lo ideal es usar materiales que sean biodegradables. Y no usar comida enlatada. No usar comida enlatada, es muy mala la comida enlatada. Giovanna Prieto, ¿cada cuánto transmiten estos videos? Cada 15 días hacemos estas sesiones de la Red de Agricultura Urbana y se quedan en la página de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, y ahí pueden ver un montón de videos que hemos hecho ya en más de año y medio de la pandemia y que seguiremos haciendo con mucho gusto. Insisto que si alguien quiere que vayamos a visitar su huerto y quieren que hagamos algo, vamos y lo hacemos con mucho gusto. Bueno. Iden reitera que no utilizar Tetra Pak para cubrir casas. Irma, ojalá nos muestren cómo eran esas construcciones y con adobe. Bien. Muy bien, pues muchas gracias. Desear que haya mucha salud en sus hogares, en sus personas. Hay que redoblar los esfuerzos. Hoy no estamos como al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia nos espantamos y nos metimos a nuestra casa. Hoy no estamos tan espantados. Salimos a la calle, a veces nos descuidamos, nos contagiamos, nos enfermamos, podemos enfermar a más personas, aunque yo no esté enfermo gravemente, y hasta nos podemos morir. Entonces, lo de las enfermedades y lo del cubrebocas llegó para quedarse. Es algo que no vamos a dejar muy pronto, y tenemos que cuidarnos mucho porque pues ya hace falta abrazarse, ya hace falta apapacharse. Entonces, pues no nos dejemos de apapachar, cuidémonos para podernos abrazar
y les deseo mucha paz, mucha paz. Hay una última pregunta, ¿el bambú sirve? El bambú es excelente, el bambú incluso es más duradero que la madera, si lo tratamos bien. Hoy se puede conseguir bambú tratado con sales de boro y eso amplía su vida útil. Si lo cortamos de manera adecuada, el bambú es un excelente material que vale la pena utilizar. Sí, vale la pena utilizar. Gracias, Mario, por los saludos y queremos que vengan a Morelia, Michoacán. Ya iniciamos una canasta de semillas. Pero mencionó la madera, dice, pero mencionó la madera. A ver, pero esto qué. Irma dice, pero mencionó la madera. La madera es uno de los mejores materiales, por lo que les he dicho. Podemos pintarlas, por ejemplo, esta madera, de aquí de esta cerca que tenemos, nos quieren que nos vayamos. Está pintada, pero es pintura de cal, baba de nopal y sal. Entonces, aunque se degrade, que tarda mucho en degradarse, protege la madera, amplía su vida útil, porque recuerden que la baba de nopal, nuestros ancestros la utilizaban como un impermeabilizante. Entonces, ese material lo podemos usar para pintar nuestras camas dentro y fuera, y eso permite que se amplíe la vida útil de nuestros materiales. Entonces, muchas cosas que contar, pero vamos a cortar. Muchas gracias. Gracias a todos por los saludos. Gracias a todos por los saludos. Decimos adiós, que haya mucha paz en sus corazones, en sus vidas. Mandémonos buenas vibras entre todas y todos. Seamos felices ante la menor provocación. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Sí, dijiste cada 15 días. ¿verdad? Cada 15 días, los miércoles a las 5 de la tarde. Okay. Nos vemos para la próxima.